pregunta que dice quiénes son específicamente los integrantes del sector privado. ¿Los 2 millones de productores familiares agrarios son sector privado? ¿Qué les ofrece el plan de diversificación productiva? Yo creo de manera directa se había comentado que hay un eje explícitamente diseñado, ¿no?, para lograr el desarrollo de la productividad precisamente de estas unidades productivas. En el plan existen mecanismos como por ejemplo los estudios regionales que buscan explotar las posibilidades de crecimiento que existen en el nivel regional, pero que con una visión nacional no se pueden aprovechar. También existen estudios de empresa que están diseñados para identificar, ¿no?, todos los inputs, las necesidades que tienen estas unidades productivas y dárselas desde los brazos ejecutorios, ¿no? Y esto tiene que ver con insumos, pero también con temas de tecnología, física, social, ¿no? Hay otra pregunta que muestra, digamos, incredulidad sobre la voluntad política que pueda haber para respaldar este plan, ¿no? Y después de expresar esta idea, se pregunta si no se debe insistir con seleccionar sectores que deban ser priorizados, ¿no? Este es un tema muy técnico y había comentado Humberto que había que ir de manera muy delicada, ¿no?, a este tema. ¿Por qué es un tema técnico? Brevemente les cuento una historia académica. Hace ya bastantes años, en los años 90, un poco antes, en los 80, se comenzó a discutir algo que se había observado muchas décadas atrás en referencia a un caso en el cual se había descubierto un teclado. Antes había todo este tema de la mecanografía, ¿no?, que se trabajaba en las oficinas con máquinas de escribir, y se había descubierto un teclado muy eficiente, pero que nunca reemplazó al teclado que duró 50 años, que es el teclado que todos conocemos y que aún hoy existe en las computadoras, ¿no?, que empieza con una Q, W, R, T, Y, ¿no?, ¿cómo se llama? El QWERTY, ¿no? Y entonces, ¿por qué un teclado más eficiente nunca se impuso, ¿no? Eficiente en el sentido que el teclado antiguo era, digamos, generaba traves de teclas y errores y pérdidas de hojas, ¿no? Entonces, la explicación que le dieron unos profesores de la Universidad de Stanford fue que en realidad no es tan fácil a veces entender por qué algo eficiente o que es obvio no se establece. Resulta que había, digamos, un impedimento muy grande, y es que el mercado paralelo al teclado ya estaba desarrollado. ¿Y cuál es el mercado paralelo? El de las mecanógrafas, las secretarias. Ellas tenían en la cabeza el teclado QWERTY y entonces ya no podían revertir eso. Entonces este es un muy bonito ejemplo de la academia que muestra cómo a veces cosas que son obvias no lo son tanto. Queremos priorizar sectores, ¿cuáles? Podemos cometer errores, ¿no?, a la hora de escogerlos. La evidencia internacional muestra que eso pasa. Y puede ser por el mercado de un desarrollo paralelo, en este caso, en el caso del teclado, puede ser por costos hundidos. Por lo tanto, hay que especificar mecanismos de identificación muy detallados, ¿no?, que trabajen en un ida y vuelta el tema de la priorización, pero por supuesto, como decía Humberto, una vez identificado esto, hacerlos. Los estudios regionales, los estudios de demanda y estos estudios de cadena de valor en el plan están destinados explícitamente para ser mecanismos de priorización. Después hay una pregunta de si el potencial del sector pesquero que no se aprovecha. Yo entiendo que más bien en el Ministerio de la Producción han recibido, digamos, instrucciones en el Viceministerio de Pesquería de ir rápidamente a desarrollar la acuicultura, la industrialización del sector pesquero, ¿no? O sea, hay una preocupación real de que, digamos, esto se haga realidad. Por supuesto que el ministro, el viceministro Pompiú serían quienes deberían, digamos, dar más detalles, ¿no? Finalmente, el tema educativo, ¿no?
¿Cómo se ve el tema de los recursos, ¿no? para aumentar la productividad? Yo creo que en el país hoy día se ataca esto de varias maneras. Por el lado de la educación básica, la discusión que hay hoy día con el tema universitario, cual están metidos algunos profesores de la Universidad Ruiz Montoya. Son cosas que interesan desde muchas ópticas, pero también desde el lado del Ministerio de la Producción. Se ha identificado, ¿no?, que una manera más reciente de entender la ventaja comparativa es a través de la calidad del sistema educativo, ¿no? Entonces, eso es esencial. Pero además de eso, se vienen trabajando temas digamos, más especializados que no tienen que ver con la educación general, aprovechando lo que funcionarios del sector público del Perú han venido haciendo a lo largo de los años, a veces en condiciones de una enorme escasez de recursos. Entiendo que el Ministerio le está buscando los recursos que necesitan para potenciar a las unidades productivas, como los CITES, por ejemplo, ¿no? Y también de pensar si hay otros brazos ejecutores que se deban diseñar para hacer esta extensión, ¿no? Entonces sí se está pensando bastante el tema formativo y del recurso humano, ¿no?, en el Ministerio. Bueno, eso sería básicamente.